¿Qué es la Biblia? Sesión 33, temporada 2024. Bienvenidas a todos. Este segundo año, imagínense, del estudio ¿Qué es la Biblia? Y hay varias personas que están uniendo al grupo por primera vez hoy. A ver, déjenme pensar. Pedro, Víctor, José, Cecilia, Katia. Estoy olvidando a alguien. Pero bueno, todos los que están uniendo por primera vez, damos una bienvenida aún más grande, así de grande. Y en todos los idiomas, por si no son de Chile, no hay problema. Muy bienvenidos a todos. Quizá vieron el segundo año y sesión 33, están preocupados que van a perder algo, que avanzamos mucho, pero no están así, no es verdad, no van a perder nada. Es un nuevo estudio en el sentido que estamos comenzando por primera vez con el Nuevo Testamento. El año pasado terminamos con el Antiguo Testamento, ahora estamos comenzando con el Nuevo Testamento. Y si quiere repasar lo que ya hicimos, no hay problema. Está todo disponible en la página web. Los que son de años anteriores ya saben dónde encontrarlo, pero ahí está. En la página web i-ccc.cl/biblia, ahí está el código QR. Ahí está todo el material. Bueno, déjeme mostrar lo que hay. Eso es lo que se encuentra en esa página web. Hay 4 botones, básicamente, muy sencillo. Aquí hay una breve descripción de qué hay en este estudio, de qué se trata, cómo funciona. Aquí está el botón de materiales, o sea, todo lo que hicimos el año pasado, y ahí va acumulando cada semana de este año, vamos agregando los PowerPoint y las grabaciones. Aquí, inscripción no es obligatorio, si quieren hacerlo, está bien. Aquí puedes registrar los datos tuyos para que podamos contactar en caso de algún, por ejemplo, otro estudio en el futuro. Por ejemplo, de los tiempos finales. Podría ser, no sé, quizás. Y aquí está el botón, el más importante de todo, dice, únete al grupo WhatsApp para este estudio. Si quieres invitar a alguien, tienen que apretar ese botón. Y ahí va directo al grupo, pueden entrar al grupo y recibir todas las notificaciones de aquí en adelante. Si no lo hiciste ya, los que están ya en el grupo, por favor, apriete ese botón para ser parte del grupo WhatsApp, porque ahí van todas las notificaciones de qué estamos haciendo. Para los que están uniendo, tal como implica el título, este ciclo de charla tiene que ver con analizar el libro que se llama la Biblia, para contestar preguntas comunes al respecto. Y hay muchas preguntas referentes a la Biblia, muchas dudas, muchas mentiras, muchos malentendidos, y eso queremos aclarar con este estudio. Queremos presentar algo de los antecedentes, el trasfondo de la Biblia, el contenido de la Biblia, para que todos puedan conocerla suficientemente bien para entender de qué se trata. Porque muchos llegan, leen la Biblia, abren, empiezan a leer y de Génesis, ya entendí, Éxodo, sí, Levítico, ¿qué es esto? Y después llegan a Crónicas, sí, llega el registro civil y no se entiende nada. Entonces queremos ayudarles a entender. Si tienen una pregunta, perfecto, pregunta bienvenida, no hay problema. Todas las sesiones quedan grabadas, los del año pasado ya están en la página web. Todos los PowerPoint también están en la página web para revisión. Si quieres usarlo, si quieres compartirlo con otros, no hay ningún problema. Yo no tengo los derechos de autor, el Señor tiene los derechos de autor. Es su Biblia, no mi Biblia. Entonces, si quieres compartir, ningún problema. Usarlo para otros estudios, para lectura, para compartir con amigos, da lo mismo. Usa, ese material está disponible. Si tienen preguntas, excelente, de eso se trata. Queremos contestar todas las preguntas y quiero aclarar, yo no tengo todas las respuestas. Si me hace una pregunta y no tengo la respuesta, lo voy a hacer investigación. Voy a buscar la respuesta y la próxima semana, tarea. Sí. Si me hacen preguntas, voy a decir, Giovanna, tarea para la casa. No, lo que pasaron, como un chiste interno, lo que pasaron por Escuela de Liderazgo ya lo saben muy bien. Si me hicieron una pregunta muy difícil en clase, siempre tarea. O sea, investiguen lo tuyo mismo. Algunos ya lo saben.
Para preguntas cortas, simples, pueden hacerlo en el mismo chat del Zoom. Joana está monitoreando el chat. Si hay una pregunta, no hay problema, vamos a tratar de contestarlo. O pueden hacerlo en el grupo WhatsApp también, si es algo sencillo. Si es una pregunta más complicada, una pregunta en privado, también puedes hacerlo por el email palabra@i-ccc.cl. Ahí me llega solamente a mí ese email. ¿Por qué existe este estudio? Muchas personas tienen preguntas referentes a este famoso libro que se llama la Biblia y algunos no quieren hacer la pregunta. Si hago esa pregunta, van a pensar que estoy tonto. No es así. Yo tenía un profesor en universidad que dijo, la única pregunta tonta es la que no se hace. Hay que hacer la pregunta. Si tiene una duda, hacemos la pregunta y buscamos la respuesta. Probablemente está aquí en este estudio por la misma razón, porque hay cosas que quiere saber sobre este viejo libro y tiene dudas, consulta, interrogantes, falta de claridad, inquietudes, o quizás un comentario diciendo, no, no estoy de acuerdo. Cuando Dios dijo tal cosa, no, Dios está equivocado. Ojalá que no sea así, pero si tiene ese comentario, podemos analizarlo. O quizás solamente curiosidad. Y eso es el propósito de este estudio, contestar preguntas. No es solamente aquí yo hablando, sino que si quieren hacer una pregunta, siéntete libre para hacerlo. Entonces, vamos al grano, temporada 2024, sesión 33, introducción al Nuevo Testamento. Esto es lo que vamos a ver hoy. Primero, para refrescar la memoria un poco, porque la memoria a veces es débil, la Biblia no es un solo libro, sino un conjunto de 66 libros organizados en 2 testamentos. Seguramente ya saben todo esto, pero siempre vale la pena repasarlo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros escritos más o menos entre 1400 años antes de Cristo, o sea, comenzando con Moisés, el primero en escribir, aunque probablemente el libro de Job es aún más antiguo, pero no fue escrito inicialmente, fue hablado, traspasado de generación en generación, de, de padre a hijo, y uno piensa, pero hay un libro de ¿cuántos capítulos? ¿Memorizaron todos? Sí, no tenían internet, no tenían televisión, no tenía auto, no tenía celulares. Entonces la única forma de transmitir una cosa era aprenderlo de memoria. Probablemente Job es así, fue transmitido de boca a boca, y después en los tiempos probablemente de Moisés fue escrito por primera vez, pero el libro en sí mucho más antiguo. Entonces, entre más o menos 1400 antes de Cristo y hasta 430 años antes de Cristo, ese es el tiempo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, 27 libros escritos entre más o menos 50 y 100 después de Cristo, aprox. Después vamos a aterrizar un poco más la fecha. Estos libros están escritos por más o menos 44 autores. ¿Por qué digo eso? Porque realmente en algunos casos no sabemos quién escribió el libro. Muchos están identificados. Isaías, sabemos Isaías. Los libros de Moisés, sabemos escritos por Moisés. Mateo, Marco, Lucas, Juan, escrito por esa persona. Pero algunos no tenemos idea. Hebreo, por ejemplo. ¿Quién escribió Hebreos? Nadie sabe. Y otro más. Entonces, más o menos 44 autores en 3 idiomas, el Antiguo Testamento mayormente en hebreo, con algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y como vimos al fin del año pasado, hay un tiempo de más o menos 400 años de silencio entre los 2 testamentos, entre el último libro del Antiguo y el primero del Nuevo Testamento, pasan más o menos 400 años. Y este mismo gráfico vimos el año pasado, hice algunas modificaciones para hoy, para tener más claridad referente a la relación entre los últimos libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí tenemos una línea de tiempo. Antes de Cristo, hace aquí, después de Cristo al otro extremo, y entre medio
la parte más antigua que tenemos en esa línea. Hay libros que vienen anterior a esto, obviamente, pero en la última parte del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Jeremías, profetas grandes, que tiene que ver más o menos con el regreso del exilio. Los tres están profetizando a la misma fecha, aprox, y comienzo de la reconstrucción del templo después del exilio. Ageo, Zacarías, templo reconstruido. Nehemías, Esdras en el año 444 antes de Cristo, Jerusalén reconstruyó, o sea, el muro y la casa, todo. Ahí está terminado nuevamente Jerusalén. Y Malaquías, 430 antes de Cristo, y ahí termina el Antiguo Testamento. Malaquías, Esdras y Nehemías son los últimos libros del Antiguo Testamento en fecha de escrito. Después viene ese largo periodo de nada, no hay libros escritos acá, y llegamos hasta el año 1. No olvide que no hay un año 0. No es que va menos 1, 0, 1, no. Menos 1, más 1. Y los tiempos de Jesús, aquí puso una cosa que quizás están pensando, ¿qué? Nada que ver. Jesús vivió de 4 antes de Cristo y 33 después de Cristo. Sí, es así. Vamos a aterrizar eso un poco más cuando llegamos a Lucas, porque él nos da las fechas y ahí podemos entender que Jesús nació antes del año que llamamos 1, probablemente entre 3 y 6 antes de Cristo, como raro decirlo, y vivió hasta el 33 después de Cristo. Entonces tenía 37, 38 años cuando murió. Muchos dicen, no, murió a los 33. No, murió en el año 33, no a los 33 años. Todo eso vamos a aterrizar a llegar a Lucas. Es como una curiosidad, no tiene ningún trasfondo espiritual, pero como interesante saberlo. Y después, el Nuevo Testamento fue escrito entre 50 y 100 años después de Cristo. Fecha exacta del inicio, no sabemos, quizás el año 35, 40, hay diferentes teorías. Y el último, en el año 97, probablemente fue Apocalipsis escrito por Juan. Entonces, esos son los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y entre medio el silencio, porque no hay libros en la Biblia en ese periodo. Si se acuerdan, 33 sesiones atrás, en la sesión 1, rebobinar la cinta un poco, vimos que el Antiguo Testamento contiene la historia de la creación del universo, el nacimiento de la nación de Israel, su historia, origen, triunfo, fracaso, caída, los castigos de Dios, sus regresos a Dios una y otra vez. Y las bendiciones cuando regresan al Señor, eventualmente la destrucción, exilio, porque la paciencia del Señor llegó hasta aquí y dijo, ya, ustedes no cumplieron, por lo tanto, cambio en la situación. También hay muchas promesas de Dios para Israel, detalles de la intervención de Dios en la vida de muchos individuos. Eso vimos todo el año pasado. Esas son cosas que ya hemos visto. Si quieren verlo de nuevo, está en la página web. Y numerosas profecías destinadas para el futuro. Difícil decir el número exacto de profecías porque algunas profecías están como en múltiples partes. Entonces uno dice, eso cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, pero aprox hay 2.500 profecías en el Antiguo Testamento, de los cuales 300 tienen que ver con Jesús, o con el Mesías, mejor dicho. O sea, el Antiguo Testamento cubre los tiempos desde la creación del universo y hasta unos 400 años antes del nacimiento de Jesús. Ponerlo en términos modernos, estamos hablando de un periodo de 14.000 millones de años de la creación hasta esos tiempos. Y vimos el año pasado esa teoría que la Tierra tiene solamente 6.000 años, porque si uno va sumando la edad de las personas en el Antiguo Testamento, llega a 6.000. Y vimos por qué eso no es cierto. Vimos que es una confusión, es un malentendido. El Nuevo Testamento, lo que vamos a comenzar a ver hoy, es la historia de Jesús. Básicamente es eso. Ya estamos aterrizando
en la persona de Jesús. Su iglesia, el plan de Dios para la salvación de Israel inicialmente, muchos no lo toman en cuenta, pero inicialmente Jesús vino para salvar a Israel y después para toda la humanidad, como amplió en un momento, Señor, la salvación para todos. Documento cumplimiento de muchas de esas profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido en el tiempo del Nuevo Testamento y agrega varios más. Apocalipsis principalmente, pero hay otras profecías en otra parte también. Mateo 24, Marcos 13, está lleno de profecías. Esta parte de la Biblia cubre los tiempos desde poco antes del nacimiento de Jesús y hasta la eternidad. O sea, con este libro tenemos cubierto toda la historia de todo, desde la creación hasta la eternidad. No falta nada en este libro. Está todo lo que necesitamos saber. ¿Por qué está dividido en testamentos? Pregunta de muchas personas. Bueno, para entenderlo, vamos a ver qué es un testamento. Viene de una palabra en latín, testamentum, y quiere decir un pacto, un contrato, un acuerdo. Si es abogado o si alguna vez tuviste alguna interacción con abogados, todo va alrededor de contratos. Hoy en día quiere un contrato para comprar algo, un contrato para vender algo, un contrato de trabajo, hay contrato para todo. Bueno, un testamento es un tipo de contrato similar, pero un poco más profundo. En Roma era un documento legal creando un lazo legal entre dos partes y la obligación absoluta de cumplir todos los términos acordados. Hoy en día, si tú tienes un contrato y no te gusta, bueno, cambia el contrato. Va frente al notario y listo, ¿no? Este sacamos, este ponemos, este se elimina. Se puede cambiar un contrato. El testamento no se puede cambiar. Una vez que está escrito, escrito está. Testamento está como escrito en piedra. Tanto el antiguo como el nuevo son pactos entre Dios y seres humanos. En la situación que Dios no va a cambiar su lado del pacto. El hombre puede cumplirlo, no cumplirlo, pero Dios va a cumplir exactamente lo que Él ha dicho. De eso no hay duda. Las promesas de Dios son sí o sí. En tiempo más antiguo, la seriedad de un pacto se celebró con un sello de sangre. Puede ser de la persona misma que están firmando el pacto, o sea, cortan el dedo, mezclan sangre y con eso firman. O puede ser en la forma de un animal que se sacrifican y la sangre de ese animal como representa la seriedad del pacto. Incluso estaba investigando un poco hoy día y hasta hoy, en parte de África, siguen con este sistema de firmar un testamento con sangre. Y no voy a entrar en detalles, tampoco asqueroso la forma. Pero en Ruanda, por ejemplo, los contratos legales hoy en día se puede firmar con sangre. Curioso. Y de la misma forma. Y el significado de sangre, bíblicamente, en la sangre está la vida, dice la palabra del Señor. Entonces, firmando el pacto con sangre, está diciendo, aquí pongo mi vida. Si yo no cumplo este pacto, estoy disponible, estoy aquí diciendo que estoy dispuesto a morir. Si esta sangre que puso aquí no se cumple, entonces quíteme la vida. Eso fue el simbolismo de un pacto firmado en sangre, cosa grave. No es como un contrato hoy en día. Yo creo que hoy en día nadie va a firmar un pacto, un contrato de trabajo en sangre. Entonces, Antiguo Testamento, esa frase refiere al pacto que Dios hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí, cuando Dios entregó los 10 mandamientos y los otros 603 también, después de la salida de Egipto. El pacto era, mientras que el pueblo guarde esa ley de los 613 mandamientos, van a estar bien. Voy a seguir bendiciendo, pero si no la cumple, el pacto antiguo se celebró en Monte Sinaí con la recepción de la ley
y se selló con la sangre de los sacrificios ofrecidos por el pueblo. Firmado en sangre el Antiguo Testamento. Incluso si se acuerda de esa situación, Moisés cuando sacrificaron animales sacó algo de sangre en el altar y el resto de sangre fue como esparciendo sobre la gente para que todos puedan participar en el pacto de sangre. Es asqueroso, pero el simbolismo está claro. Y todo el pueblo dijo, sí, vamos a hacerlo. Y después no lo hicieron. La frase Nuevo Testamento se refiere al pacto que Dios hizo con la humanidad mediante Jesús y su muerte en la cruz. Este pacto consiste en que mientras una persona tiene fe en Jesucristo, arrepentimiento de su pecado y entrega el control de su vida al Señor, tiene garantizado la salvación y la vida eterna, solamente por la gracia de Dios. Este es un pacto raro porque no tenemos que hacer nosotros nada, menos recibir el regalo. Sí, Señor, gracias. Es como un pacto que está muy unilateral del lado del Señor. Te doy todo. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Nada, mantenerse fiel nomás. Créanme. Romanos 10, 8, 9 y 10 dice, Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. anota esa escritura. Romanos 10, 8 a 10. Si está hablando con una persona y quiere tener una escritura para leer, para mostrar cuán simple es este pacto, ahí está. Dos cosas. Confiese con tu boca, que dice aquí, que Jesús es Señor y cree en tu corazón que fue levantado de la muerte. Esas dos cosas. Confesión, eso incluye arrepentimiento, obvio, está como parte de lo mismo. Y cree en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos. ¿Por qué? Porque es la esperanza que tenemos. Si Dios levantó a Jesús de la muerte, entonces, con mayor razón, puede levantar a nosotros cuando moramos. Este pacto se celebró en la última cena, lo que nos conocemos nosotros como última cena, y eso fue en Jerusalén, el año 33 después de Cristo, fecha 14 del mes de Nisan, si quieres anotarlo, ese fue firmado, el pacto firmado ese día, pero consagrado el día siguiente, con la sangre de Jesús derramado en la cruz. 1 Corintios 11. Quizás van a pensar, yo he escuchado ese 1 Corintios 11 12 veces al año, parece, en la fecha que hacemos Santa Cena. ¿Qué dice? De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese 1 Corintios 11 casi siempre se lee para la Santa Cena porque ahí está el pacto. El Señor dice, este es el pacto. ¿Cómo está firmado? En mi sangre, representado por la copa. Esa es la forma de firmar el pacto. Nosotros, una vez más, no hicimos nada. El problema aquí es, si no cumplimos el pacto, igual el Señor requiere nuestra sangre. Pero no es sangre nuestra, no puede hacer propiciación por los pecados. Es solamente el castigo por el pecado. La sangre de Jesús, sí. Eso limpia los pecados. El sangre nuestro solamente es castigo.
Entonces, para tener un poco de seriedad, muchas veces yo creo que la gente toma muy a la ligera la Santa Cena. Ah, bueno, un poco de pan, sí, la copa, sí, listo, bonito, cumplimos, ceremonia, pero es mucho más que eso, es cosa seria. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Así de seria la cosa. En realidad, la crucifixión de Jesús es el punto central de la Biblia. No físicamente, pero en cuanto a enseñanza. Todo apunta a ese evento, crucifixión y resurrección. Incluso es el centro de la historia de la humanidad. Es un antes y después. Por algo el calendario nuestro está separado en antes de Cristo y después de Cristo. Es un evento tan importante. Si no fuera por ese insondable acto de amor, la raza humana entera estaría condenada a la muerte eterna, sin esperanza alguna. Solamente por eso tenemos salvación. Toda la Biblia apunta a Jesús y todo lo que hizo Jesús apunta a la vida eterna para los que creen en Él, los que creen en su sangre y los que creen en la resurrección. Eso es el punto central de la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:16, qué bonito, porque tanto amó Dios al mundo, pero ¿qué pasa con 17, 18? Buenas noticias, sí, pero también malas noticias. El que no cree ya está condenado. Es el otro lado de la moneda. Hay salvación, sí, sí, de todas maneras. Qué bueno. Salvación para los que creen, pero condenación para los que rechazan a Jesús. Por eso mismo nuestra misión de evangelizar, de hablar con otros, de solamente decirle la verdad a familiares, amigos, vecinos, es tan importante porque el que no cree ya está condenado. Eso es el nuevo pacto o el nuevo testamento. Crea, salvación. No creas, eternidad en el infierno. El gran amor de Dios por la persona expresada en la forma de una promesa de vida eterna para los que simplemente aceptan el regalo humildemente. Señor, gracias. No se puede ganar, no se puede merecer esa salvación. Solamente hay que decir gracias. Un pacto firmado con la sangre de Jesús, garantizando fiel cumplimiento. Tú y yo podemos firmar pacto en sangre, pero eso no garantiza fiel cumplimiento. Sin embargo, este pacto firmado en la sangre de Jesús, sí. Eso no hay duda alguna que se va a cumplir. Pero, ¿por qué tenemos Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con el Antiguo? ¿Acaso Dios rompió el Antiguo pacto? ¿Por qué había un antiguo y después un nuevo? Bueno, Dios obviamente no rompió ningún pacto, pero Israel sí lo rompió varias veces. No una sola vez. Vimos el año pasado, vez tras vez, como el ciclo eterno de Israel. Sí, estamos contigo, Dios, gracias por todo. Y después van por su camino. Dios, olvidaste de nosotros. Y Dios dice, vuelven a mí. Ok, volvemos. Rompieron el pacto una y otra vez. El Señor también me dijo, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecerme. Se han ido tras otros dioses para servirles. Tanto Israel como Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados.
En tantas palabras, Dios dice, ustedes rompieron el pacto, tuvimos un pacto y ustedes lo rompieron. Incluso, peor aún, el Señor lo deja, lo va ilustrando muchas veces como un matrimonio, diciendo, ustedes han sido infieles conmigo, yo he sido fiel y ustedes andan tras otros dioses, han quebrantado el pacto. Y Dios tenía realmente el derecho en ese mismo momento de destruir a todos, mandarlos todos al infierno, literalmente mandarlos al infierno, pero no lo hizo por amor. En otra palabra, el pueblo de Israel mostró que los seres humanos no somos capaces de cumplir un conjunto de leyes para alcanzar la salvación. Podemos decir, sí, Señor, voy a hacer eso, pero en realidad sabemos que tarde o temprano algo va a pasar y no vamos a cumplir. El Señor, yo creo que mostró claramente en todo el Antiguo Testamento que el ser humano no es capaz de cumplir leyes para garantizar su salvación. Por lo tanto, Dios entregó un Nuevo Testamento. No porque el Antiguo no sirvió, sino el Antiguo era para mostrarnos qué malos somos. Y el Nuevo es para decir, esta es la única solución. De hecho, este nuevo pacto es una de los cientos de profecías en el Antiguo Testamento. Unos 600 años más o menos antes del nacimiento de Jesús, el mismo profeta Jeremías que vimos recién, donde él habla con Jeremías, dice, este pueblo ha quebrantado del pacto. Bueno, un par de capítulos después dice esto Jeremías. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y 600 años después nace Jesús. Dios envió el nuevo pacto en la forma de su propio Hijo Jesucristo. Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. A lo mejor está pensando, pero este es muy básico. Yo conozco la historia de la salvación y cómo funciona. A lo mejor sí, pero a lo mejor hay alguien que está mirando la transmisión o la grabación en el futuro y que no lo sabe. Y siempre es bueno refrescar la memoria para entender realmente lo que Jesús hizo para nosotros. A veces lo tomamos muy a la ligera. Ah, sí, fue a la cruz, crucificado, murió y después resucitado y listo, estamos bien. Pero no tomamos en cuenta lo que realmente le costó a Jesús y lo que le costó a Dios, pensándolo de otra forma. Romanos 3, 21, 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Otra vez, revisando lo que creo que muchos ya saben, pero por favor, tómalo en cuenta. Considere de nuevo lo que está diciendo aquí el Señor. Esto es gratis. Es un regalo gratis. ¿Qué es el regalo gratis? La sangre del Señor, la salvación, la vida del Señor.
Es gratis para nosotros. Y eso es lo que nos hace justo frente a Dios. No por algo que podemos hacer nosotros, sino solamente por lo que hizo Jesús. Entonces, si tenemos el Nuevo Testamento, ¿por qué todavía hay un Antiguo? ¿Con qué motivo es importante leer y conocer y estudiarlo como hicimos el año pasado? Si hay un Nuevo Testamento, entonces podemos votar el Antiguo y decir, no, esto ya no vale. ¿Acaso el pacto nuevo de Jesús no es suficiente? Para Dios sí lo es, pero para el hombre no lo es. Tenemos memoria frágil, necesitamos estar recordados siempre de lo que pasó antes. El Antiguo Testamento también se llama la ley. Hay tres partes realmente: la ley, la profecía y los escritos. Pero la ley apunta al pecado. Sin eso, no podemos saber qué es pecado. Ahí el Señor dice claramente, 613 cosas, estos son pecados. Y podemos nosotros decir, ok, Señor, tenemos hoy en día escrito en nuestro corazón, en nuestras mentes, sabemos, pero la gente que no son cristianos no tienen ese conocimiento. La ley apunta a ellos diciendo, esto es malo. Entonces la ley de su Antiguo Testamento tiene que seguir de pie. No porque vamos a estar nosotros juzgados por la ley, pero los que no son creyentes sí van a estar juzgados por la ley. Apunta al pecado mostrando lo que a Dios no le gusta y las consecuencias del pecado. Todo está en el Antiguo Testamento. Sin conocer a fondo el Antiguo Testamento, no es fácil entender lo que Dios realmente hizo a través de Jesús. En este sentido, el Nuevo Testamento no reemplaza el Antiguo Testamento. O sea, el nuevo pacto no viene a morar el antiguo pacto, sino a complementarlo. Y Jesús dice exactamente lo mismo en Mateo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ahí está. El Señor dice, no, mi trabajo no es anular esa ley. El nuevo pacto no es para eso. Esa ley va a persistir para siempre, hasta que está cumplido todo, o sea, hasta la eternidad. Al inicio de la eternidad, la ley ya no es necesario, pero hasta ese momento sí, está necesario. Por lo tanto, no ha sido borrado. Y muchos dicen hoy en día, los cristianos, entonces, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir el sábado, los varones tienen que ser circuncidados y tienen que ser sacrificios y tenemos que matar animales todos los días. No, hay diferentes clases de leyes. Están las leyes que tienen que ver con el pecado, eso no han cambiado. Las leyes ceremoniales no es necesario porque Jesús cumplió eso en la cruz. Por lo tanto, no es necesario hacer sacrificado, tomar pájaro o cordero y hacer sacrificio todos los días por el pecado porque Jesús ya lo hizo. Si hacemos eso tratando de pensar que podemos ganar la salvación matando corderos, estamos mal. Estamos muy mal. Estamos diciendo, Jesús, tu trabajo en la cruz no eres suficiente. Por eso no lo hacemos hoy en día. Es parte de la ley, sí, pero ha sido no eliminado, sino reemplazado. Como dice aquí, el Señor vino a no eliminar la ley, sino cumplirlo. Cumplió la parte que él podría cumplir, la parte ceremonial, y el resto queda en pie. Los dos testamentos realmente son unificados y por lo tanto es necesario leerlos estudiados juntos. Muchos cristianos piensan, no, el Antiguo Testamento no me interesa, yo quiero saber. Nuevo Testamento, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué dijeron? El Antiguo Testamento, no, son cosas de viejos. No, no se puede entender el nuevo si no entiendes el antiguo. Y creo que dieron cuenta de eso el año pasado. Es muy importante entender el Antiguo Testamento para tener claro lo que está sucediendo en el Nuevo.
Tal como vimos en varios estudios el año pasado, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y Jesús mismo dice eso. Lucas, perdón, yo puse Luke. Está leyendo en inglés, obviamente. Lucas. Lo voy a leer en inglés. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Aquí mismo Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento apunta a mí, al Mesías. Y ustedes, porque no lo entendieron. El Señor no tiene pero en la lengua aquí. Incluso la palabra aquí, el Señor es mejor, dice que son necios. Bueno, por lo tanto es importante estudiar la Biblia entera, tanto el Nuevo como el Antiguo, para entender el plan completo de Dios para nosotros, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. Antiguo y Nuevo en conjunto son la Biblia. Entonces, Nuevo Testamento, como dije recién, son 27 libros que documentan la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, como también la formación y desarrollo de la iglesia primitiva. No primitiva en el sentido que no saben lo que está haciendo, como, no quiero usar una palabra que falta respeto para los pueblos indígenas, pero ese sentido a veces la gente piensa primitivo, que no tenía educación. No, primitiva en el sentido que eran los primeros. Están iniciando la iglesia, primera parte de la iglesia. Um, y profecía es referente al fin del mundo. Estos libros, dije antes, están escritos entre 50 y 100, bueno, más preciso, entre 45 y 97. Son los años, por los eruditos dicen que esas son las fechas. Primer carta escrito, debate, puede ser Gálatas, otro de Efesios, otro este, otro el otro, pero aproximadamente el año 45 después de Cristo, primer escritos del Nuevo Testamento, y 97 después de Cristo, yo dije antes de Cristo, después de Cristo, Apocalipsis y probablemente primero, segundo, tercero de Juan. En otras palabras, y esto es importante, el libro más antiguo del Nuevo Testamento fue escrito solo 12 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y uno piensa que pasaron generaciones, ¿no? 12 años, quizá 15, 20 años, pero no más que eso. Y eso nos da una seguridad referente al contenido. Vamos a profundizar un poco de eso. Y entonces, entre 12 años después de la resurrección y el más reciente de estos libros, o sea, Apocalipsis, 60 años después de la resurrección de Jesús. Son escritos muy temprano todo el Nuevo Testamento. Similar a lo que vimos el año pasado, hoy no tenemos ese hoja original escrito por Juan, por Marcos, por Pedro, por Pablo. No existe, no tenemos. Desaparecieron, están destruidos, no sé, desgastados. No existen hoy. A lo mejor algún día alguien va a descubrir, mira, aquí tenemos un letra de Juan. Excelente. Pero hasta el momento no tenemos eso. Afortunadamente, otras personas tomaron el tiempo de copiar cuidadosamente. Sabemos que las cartas circularon entre las iglesias. No es que cuando Pablo envió la carta a Corintios, por ejemplo, quedó en esa iglesia. Fue circulando entre todas las iglesias. Y en cada iglesia alguien tomó el tiempo para sentar y copiar. Por lo tanto, hay varias copias de cada uno. El original, por lo mismo, en un momento se deshizo. Lo que tenemos hoy en día son esas copias, o copias de copias, o traducciones de las copias en otros idiomas. La gran mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, los que existen hoy, son de los años 150 a 250, o sea, entre 100 y 200 años posteriores a los tiempos de Jesús. ¿Por qué existe todo esto en los tiempos? Vamos a ver por qué. Es algo importante. Hay manuscritos completos para todos los libros del Nuevo Testamento antes del año 350. Pero
se puede confiar en un texto que es una copia del original o quizás una copia de una copia o peor, una traducción de una copia de una copia. Y si son cientos de años de diferencia el original y la fecha de la copia, ¿se puede confiar en un documento así? Muchos dicen que no. La Biblia no es confiable porque no tenemos los textos originales y son copias de copias y traducciones y todo eso. ¿Cómo saber si el texto que tenemos es correcto y confiable? Punto importante. Bueno, si no se puede confiar en libros que son copias de copias y donde ya no existe el texto original y ha pasado mucho tiempo entre el original y copia, entonces tenemos que desechar no solamente la Biblia, sino gran parte de la historia. Es curioso que muchas personas fijan un criterio para la Biblia y otro criterio para otros libros antiguos. Comparando el Nuevo Testamento contra otros libros antiguos. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Tácitos. Ahí tenemos tres autores bien conocidos griegos. En manuscrito antiguo de República, escrito por Platón, ¿cuántos manuscritos hay? 7. Todos son copias y copias de copia, el original no existe. ¿Y cuál es el espacio entre el original y la mejor copia, la copia más antigua? 1200 años. Pero nadie hoy en día pone en duda República de Platón. Aristóteles escribió un libro que se llama Poética. ¿Cuántas copias tenemos de manuscritos? 5. Y una vez más, son copias de copias. Originales no existe. Espacio entre original y mejor copia, 1400 años. Pero nadie pone en duda a Aristóteles. Manuscrito antiguo de Annals de Tácito, era un historiador, él escribió varios libros, pero este específico se llama The Annals, no sé cuánto. Hay 20 copias, ahí estamos bastante mejor, y hay solamente 1000 años entre el original y la copia más antigua. ¿Cómo se compara eso con el Nuevo Testamento? Bueno, ¿cuántas copias tenemos en el Nuevo Testamento? 2. No, parece que falta un número aquí. 24. Ah, no, falta un 0 aquí. 240. No, faltan 2 ceros más. 24,000 manuscritos y fragmentos del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el espacio entre el original y la copia más antigua? Vimos recién, 35 y 50, 150 años. O sea, si estos son confiables y nadie cuestiona, ¿por qué cuestionan el Nuevo Testamento? Es absurdo, es ridículo, es como, no sé. Si podemos confiar en libros donde hay solamente 5, 6, 7, 20 copias y un espacio de 1300 años con el original, ¿por qué no podemos confiar en otro texto donde hay miles de ejemplos y una distancia de menos de 100 años? Es como doble estándar, ¿no? La gente no creen porque no quieren creer. Es absurdo. En realidad, mientras más manuscritos hay, también hay más puntos de comparación. Y eso es lo que han hecho los eruditos. Pueden separar en familias, porque hay pequeñas diferencias en el texto, nada que son cambio dramático en doctrina, pero pequeñas diferencias. Entonces pueden decir, este es el texto alejandrino, este es el texto de esta región, es el texto de otra región. Y pueden separar eso en familias y hacer un rastreo de los textos y de esa forma pueden llegar al texto original, sin dudas, porque pueden ver el año y el lugar y el idioma de cada uno. Por eso tenemos claridad absoluta que el texto que tenemos es el original. No ha sido cambiado. La gran mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento están casi idénticos. Están esa pequeña diferencia, sí. 2 palabras invertidas, o falta una palabra, o alguien repitió una palabra, cosas así. No son detalles importantes.
Además, mientras ha pasado menos tiempo entre el original y la copia, mayor confianza hay. El texto del Nuevo Testamento es el más confiable de todos, pero el mundo no quiere aceptarlo. Ahora, aunque no tenemos los autógrafa, esa es la palabra que usan los expertos para decir el documento original escrito por puño y letra de cada autor, aunque no tenemos eso, tenemos muchísimas copias y copias de copias que me voy a decir de 100. Hoy existen más o menos 5.800 manuscritos en griego, 10.000 en latín y 9.300 en otros idiomas de la época. Podemos comparar eso y el texto que tenemos hoy. Y cada año se van descubriendo más. 2008, por ejemplo, fue un buen año. Encontraron 47 manuscritos antiguos, desconocidos anteriormente, escritos en griego, que van confirmando y reconfirmando y reconfirmando. Ahora, hoy en día son más que nada puntos interesantes, anécdotas. Abril del año pasado, 2023, en Austria, encontraron un manuscrito escondido dentro de otro que contiene parte de Lucas y Mateo. Y en forma de un palimpsesto, una palabra rara que tienen los expertos. ¿Qué es eso? Bueno, el texto que ve aquí, primer plano, eso no es el texto. Lo que hicieron en tiempo antiguo, no es papiro, es lo que se llama parchment en inglés. ¿Cuál es parchment en español? Es piel de animal. Entonces, porque era muy caro y muy difícil conseguir, cuando alguien quería escribir algo importante, encontraron algo ya escrito y borraron el texto y escribieron encima. Entonces, lo que se ve aquí en horizontal es el texto nuevo. Incluso aquí tiene timbre de una biblioteca. Es un libro relativamente nuevo. Lo que no se ve aquí es vertical el texto original. Y eso tampoco es el texto original. El descubrimiento no es que encontraron el documento, es que volvieron a analizarlo con tecnología nueva y descubrieron que aquí hay 4 textos, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Es un palimpsesto cuando hace eso, cuando borran el texto, escriben encima. Y el primero es esto de Lucas y Mateo, que es del año 270, aprox. Y esto está escrito en siríaco antiguo, y esta es la única versión de Lucas escrito en siríaco antiguo. No hay otros ejemplos. O sea, es un documento importantísimo. Y eso dice, es una traducción del año 270 a otro idioma, por lo tanto, ya estaba siendo traducido la Biblia a otros idiomas en una edad muy temprana. Esto está dentro de 200 años de la muerte y resurrección de Jesús, aprox. Ya está traducido a otro idioma. Anécdotas, pero interesante, muy interesante saber que existía en esos tiempos. Previamente, el más antiguo de los fragmentos, previo a este descubrimiento, era una cosa que se llama el P52. Ahí está el P52. Es un pequeño trozo de Juan, escrito más o menos en el año 125 después de Cristo. 125 después de Cristo. Juan escribió este libro entre el año 70 y 90. Por lo tanto, han pasado 35 o 50 años entre el original y este fragmento. No obstante, recién, creo que fue el año antepasado, algunos eruditos dicen que, bueno, había un otro ejemplo que se llama P46, otro manuscrito, que pensaban que eran del año 200, pero hicieron otro análisis y dijeron, no, este es del año 80. Ahí está en excelente estado. De ser así, sería importante porque hay 86 páginas que incluye todas las cartas de Pablo y parte de Hebreos. Y eso viene de, mire acá, dentro de 10 a 30 años con respecto a los documentos originales. O sea, tenemos evidencia abundante
de la veracidad y confiabilidad del texto que tenemos. Y todos los años siguen descubriendo cosas. Personalmente encuentro muy interesante eso, quizás aburrido para algunos, pero el trasfondo de la Biblia no es solamente quién escribió, en qué año, es esto, las traducciones que podemos encontrar y los documentos que podemos encontrar. Ok, todo eso implica que el texto que tenemos hoy es totalmente fiel al original, sin cambios. Y eso es lo más importante. Se puede confiar en la palabra de Dios sin duda alguna. Similar al Antiguo Testamento, el NT está ordenado en tres grupos principales. No sé si se acuerdan del año pasado, retrocede a la sesión 3 o 4, creo. Está dividido en los libros históricos, escritos y proféticos, el Antiguo y el Nuevo también. El Antiguo, los históricos son de Génesis a Esther. Nuevo Testamento, los históricos son Evangelios y Hechos. Y algunas otras cosas por aquí y por allá. Escritos, los libros poéticos de Job a Cantares en el Antiguo Testamento, en el Nuevo son epístolas, de Romanos a Judas. Y proféticos, bueno, en el Antiguo Testamento hay varios, Isaías y Malaquías, en el Nuevo Testamento está Apocalipsis. 100% profecía, bueno, 90% profecía Apocalipsis. Y también hay profecía en otra parte del Nuevo Testamento, pero el libro profético del Nuevo es Apocalipsis. Similar al Antiguo Testamento, eso es lo que vamos a estudiar en la misma secuencia, estos libros, evangelios, o sea, históricos, escritos y proféticos. Resumen breve, los históricos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y los primeros cuatro, probablemente saben, se conocen como los evangelios, y esa palabra quise decir mensajes buenos o buenas noticias o buenas nuevas, hay diferentes formas de traducirlo. Y estos libros cuentan la historia de la vida de Jesús desde su nacimiento y hasta poco después de su muerte y resurrección. Estos son los evangelios. El quinto libro aquí, Hechos, es la historia de la iglesia. Lo que pasó después de que Jesús volvió al cielo y que hicieron Pedro, Juan, Jacob, etcétera, formando la iglesia. Crecimiento, expansión durante las primeras décadas, eso es lo que están hechos. Primera vista, los tres evangelios, los primeros tres, Mateo, Marcos, Lucas, son similares en el sentido que todos relatan los mismos eventos de formas similares y a veces son exactamente la misma palabra. Aquí hay un ejemplo, hay varios, pero Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5. Aquí Mateo 5:17 dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Marcos 2:17, que dice, cuando Jesús los oyó, le dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Qué dice Lucas? Jesús le contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. O sea, es idéntico, informado exactamente lo mismo. Y después viene la pregunta, bueno, quizás alguien copió a alguien. Sí, lo más probable. Hay mucha discusión aquí. ¿Quién escribió primero? Muchos dicen, no, Mateo escribió primero. Otros dicen, no, Marco. Y otro, bueno, no vamos a entrar en eso. Lo más probable es que Mateo escribió primero. Marcos y Lucas usó su escritura para agregar cosas que no sabían en sus libros. Pero aquí están idénticos. Por lo tanto, estos tres libros se conocen con los evangelios sinópticos. Palabra griega. Óptico quiere decir ver o visto, obviamente, de ahí sale todo lo que nosotros tenemos que ver con ópticos. Y sin, dice junto o unido. O sea, estos libros se ven lo mismo, sin ópticos. En cuanto a Juan, bueno, él igual cuenta la misma historia, pero de una forma muy diferente y no usando la misma palabra. Y para algunos es un problema. Pero también hay diferencias entre los tres libros sinópticos. Por ejemplo, la secuencia de los eventos. Si uno lee Mateo, tiene 8 secuencias que Lucas.
Cuentan las historias, pero fuera de orden. ¿Por qué? Gran pregunta. También los detalles son diferentes en algunos casos. Y por eso mismo algunas personas dicen, no, la Biblia es un invento. Cada uno escribió por su cuenta y después trataron de arreglar las cosas y por eso son diferentes. No es tan así. Hay un libro muy bueno, en inglés se llama Cold Case Christianity. El cristianismo, te cuento la historia para entenderlo. Hay un detective en Estados Unidos cuyo señora se convirtió, llegó a ser cristiano y dijo, no, 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 señor, eso es inaceptable. Yo, con mi experiencia de 30 años de detective, lo que él hace es tomar casos antiguos que ya nunca se resolvieron y estudiarlos nuevamente con nueva tecnología, buscando nueva evidencia para resolverlo. Es un cold case. Y él dijo, yo con mi experiencia voy a tomar este cold case, ese caso frío de que se llama Jesús, y voy a probar a mi señora que es mentira, porque es inaceptable que mi señora acepta este cristianismo. Bueno, adivina qué. Usó toda su técnica, todo su destreza como detective, tomó como 2 años, 3 años, algo así, y llegó a la conclusión. Está correcto. Ella tiene razón. Está bien lo que dice la Biblia. Y uno de los puntos es, si él está analizando un caso y hay 4 testigos que dicen exactamente lo mismo, va a decir, ah, no, confabulación. Aquí se contaron y se pusieron de acuerdo que iban a decir. Si hay diferencias, no es que uno está mintiendo, es que cada uno vio de un punto de vista diferente. Uno no vio la pistola porque en su ángulo la pistola no era visible. Otro lo vio, por lo tanto hay 2 testimonios diferentes. Ninguno mintió. Son puntos de... Entonces él, tomando su experiencia de detective, analizando estos 4, dijo, no, eso es lo que se espera. En un caso real, en la corte, las diferencias son los que hacen la prueba. Si no hay diferencias, uno se preocupa. Cuando hay diferencias, sí. Además, hay diferencia en la palabra. El texto que vimos recién, referente a los enfermos y los médicos, bueno, en los versículos siguientes, Mateo agrega una frase, pero vayan y aprenden lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Pero eso está solamente en Mateo. No está en Marcos y Lucas. Y Juan ni siquiera menciona este incidente cuando dice de los médicos enfermos. O sea, hay diferencias graves aquí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si estos 4 libros son la palabra de Dios, todo inspirado por Él, ¿por qué hay diferencias? ¿Será que Mateo agregó palabras que Jesús no dijo? ¿O será que Lucas y Marcos se olvidaron de incluir la palabra, se equivocaron? ¿Cuál es la explicación aquí? ¿Será que Juan ni sabía de este evento? Pero Juan era el más cercano de todos los discípulos, era dice la Biblia, el discípulo que Jesús amaba. Y entonces, ¿por qué no lo menciona? Interrogante interesante, ¿no? La respuesta es muy sencilla. Cada uno de los evangelios está escrito para una audiencia diferente y con un propósito diferente. Y una vez que uno entiende eso, todo resulta mucho más claro. La frase referente a misericordia y sacrificios era muy importante para la audiencia de Mateo, muy necesario para destacar el punto que él quiso hacer en ese momento. Pero las audiencias de Marcos y Lucas ni siquiera iban a entender, porque estaba diciendo cosas que para su cultura, ¿qué? Entonces, ¿por qué incluir una cosa que crea confusión? Misericordia y sacrificio no tenían más mínimo sentido para ellos y tampoco tenía que ver con el mensaje principal de Marcos y Lucas. Estaba destacando otros puntos de este evento. Y este evento no tiene, todo el evento no tiene más mínimo sentido para Juan. Juan tenía otro propósito. Seguramente él estaba presente
pero no lo incluye en su libro porque no era importante para su propósito y su audiencia. Ok. Importante entender, nadie agregó ni olvidó palabras o eventos, solamente usaron las palabras y los eventos necesarios para su propósito en cada caso. Entonces, ¿de qué se trata todo esto de audiencia y propósito del mensaje? Bueno, vamos a ver, en resumen. Mateo era judío, es uno de los discípulos de Jesús, es apóstol y testigo ocular de los eventos. Por lo tanto, lo que dice Mateo tiene peso. Mateo escribió su libro para los judíos y su propósito principal era probar que Jesús es el Mesías. Cumplió la profecía referente al Mesías. Ese es su propósito con el libro. Por lo tanto, él usa frases, conceptos netamente hebreos y cita mucho el Antiguo Testamento. 66 veces Mateo cita el Antiguo Testamento. Eso solamente es útil para un judío, porque pueden saber, claro, sí, yo me acuerdo de eso, sí. Marcos, Lucas no lo tienen porque no están escribiendo para los judíos. De hecho, la frase referente a misericordia y sacrificio es una citación de Oseas. Y como su audiencia eran judíos, Mateo también trata de no ofender a los judíos, seleccionando palabras muy cuidadosamente. Por ejemplo, él no menciona la palabra Dios. Yahvé, no lo usa en su libro, muy rara vez, porque para los judíos no se puede. El nombre de Dios es tan sagrado que no se puede pronunciar. Por lo tanto, Mateo evita usar la palabra. Vamos mirando dos pasajes en paralelo, en Mateo y Marcos. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Marcos 2:17, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Están hablando de lo mismo, pero Mateo dice el reino del cielo y Marcos dice el reino de Dios. Aquí no, Mateo no va a decir reino de Dios porque eso es ofensivo para los judíos. Evita usar la palabra. Entonces usa cielos. El reino de los cielos. Lo va a encontrar mucho en Mateo y ningún otro. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan menciona el reino de los cielos. Porque él quiere no ofender. Marcos no es discípulo, tampoco es apóstol, sino es un amigo de confianza de Pedro. Acompañó a Pedro en todos sus viajes. Cuando él fue predicando, estaba ahí Marcos tomando notas de lo que predicó Pedro. Marcos escribió para creyentes romanos, presentado a Jesús como el siervo que sufre, pero curiosamente con autoridad y poder. Y cuando uno lee Marcos, una de las cosas que resalta a la vista rápidamente es todo rápido. Aquí vamos con velocidad. Siempre dinámico, dice, de inmediato y pronto y enseguida y al instante y luego. Un evento y al instante fueron a este lugar y inmediatamente están en otro lugar. Todo con acción, porque los romanos son así. Todas sus descripciones son breves, resumidas, y la acción pasa rápidamente de escena en escena sin en detalle profundo, porque es la cultura de los romanos. Marcos no registra mucho discurso de Jesús, sino da énfasis en sus milagros, su poder y su autoridad. Los romanos sabían de poder, soberanía y autoridad. Toda su cultura está basado en eso. Y lo entendieron. Entonces, para ellos, estos conceptos eran importantes, que Jesús tenía poder, soberanía y autoridad. Eso podrían entender ellos. Pero escribir algo del lado humano de Jesús, no, para los romanos no, eso no es importante. Entonces, aquí hay una diferencia que Marcos escribió para ellos. Lucas, en cambio, tampoco es discípulo, ni apóstol, ni siquiera es judío, es griego. Entonces,
tiene el honor de ser el único autor de la Biblia que no es judío. Tampoco es testigo ocular de los eventos. Lucas es griego, es médico, es doctor, es cuidadoso en lo que hace, es amigo, compañero de Pablo. Se acuerda que Marcos acompañó a Pedro, Lucas acompañó a Pablo. Y es un historiador muy meticuloso. Siendo médico, hace la cosa con cuidado. Él escribe para los griegos y los gentiles en general, pero también para los judíos creyentes, o sea, escribe para todos. Para nosotros también. Si quiere los detalles, probablemente en la secuencia real, busquen Lucas. Detalles que no están en otro libro, busquen Lucas. Él fue analizando todo y escribiendo todo. Como no es judío y no escribe específicamente para los judíos, no da mucha importancia a citaciones del Antiguo Testamento. Tiene solo 9 en todo el libro, comparado con 66 en el caso de Mateo. Y no tiene problema en usar la palabra de Dios. 119 veces Lucas habla de Dios, porque los griegos entendieron de Dios, los romanos entendieron de Dios y obviamente nosotros también entendemos el concepto de Dios. Su audiencia era principalmente los no judíos y pone mucho énfasis en que Jesús era un hombre, tal como cualquier otro, pero también es Dios. Lucas destaca el hombre, Jesús. ¿Por qué? Porque es médico. Para él, el hombre es importante, la persona. El propósito principal de Lucas es documentar los eventos en detalle, cuidadosamente, ordenadamente, y él mismo lo explica al inicio de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y esto de Teófilo, la teoría es que Teófilo es un hombre rico que había contratado a Lucas para hacer este trabajo. O sea, es su patrón. Lucas investiga, quiero saber si esto es verdad o no. Y Lucas, como buen médico, dijo, ok, perfecto, lo voy a hacer. Y lo hizo a la perfección. Y después escribe, ok, trabajo terminado, excelentísimo Teófilo, investigué todo. Y esta es mi conclusión. Y toma en cuenta que Lucas escribió Lucas y también Hechos. Juan, discípulo, apóstolo, judío, testigo ocular y también la persona más cercana a Jesús. Y totalmente diferente. No escribe para una audiencia específica, sino con un propósito específico. Y su libro está estructurado cuidadosamente para cumplirlo. Aquí hay estructura, no en cuanto a secuencia cronológico, sino en secuencia espiritual. ¿Va? Destacando evento tras evento, partiendo con lo más simple y llegando a lo más profundo. Es teológico este. Y Juan mismo explica el propósito de su libro, en capítulo 20, casi al final. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí Juan explica claramente. Hizo muchas otras cosas, pero no están escritas acá. Él mismo reconoce, porque están en Mateo, y Marco y Lucas. Algunas cosas están aquí, pero mucho no, porque eso no es mi propósito. Mi propósito es mostrar que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es Hijo de Dios. Y para que ustedes crean que su nombre tiene vida. Señales, creer y vida son temas centrales al libro. Esas palabras se repiten mucho en Juan. El libro es altamente estructurado y basado en una serie de 7 eventos donde Jesús dice yo soy en cada evento. Aquí tenemos una maestra que sabe de todo eso porque hizo un estudio bíblico sobre los 7 yo soy de Juan.
¿Por qué yo soy es importante? Porque yo soy es el nombre de Dios en hebreo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la vida de resurrección, está diciendo, yo soy Dios también. Juan lleva su audiencia por un camino lógico, argumentando de principio a fin que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios y también es Dios, hecho hombre. Si uno lee este libro de principio a fin, tomando en cuenta lo que él está diciendo, no tiene otra opción. Cuando llega al final, tiene que decir, oh, sí o no. ¿Toma a Jesús o rechaza a Jesús? Juan no te deja con otra opción. Resumen entonces de esos cuatro. Mateo escribió para los judíos, cita mucho el Antiguo Testamento, toma en cuenta los conceptos y culturas religiosos de los judíos y evita palabras ofensivas para los judíos. Marcos escribe para los romanos en un estilo dinámico, rápido, con mucha acción, enfatizando poder y autoridad. Lucas escribe para los griegos, gentiles, un estilo muy elegante, detallado, completo, narrativo histórico, típico de un discurso en un simposio griego. Un griego que lee esto, un filósofo, por ejemplo, va a entender, aquí hay estructura, va de punto en punto, en punto, en punto. Y Juan escribe con el propósito específico de mostrar lógicamente que Jesús es el Mesías, es Hijo de Dios, es Dios y es la única manera de alcanzar la salvación. Cuatro evangelios muy diferentes en sí, pero todos dicen exactamente la misma historia. Por eso hay diferencia entre los evangelios. Hay que tomar en cuenta cuando está leyendo, ¿por qué este es diferente? ¿Por qué Mateo dijo Marco dijo algo diferente, distinto? No hay errores, no sobran palabras, tampoco faltan palabras. Cada autor tenía un propósito específico y una audiencia específica y escribió con eso en mente. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, el propósito de todos los cuatro es exactamente lo mismo: enfocar nuestra atención en Jesús, en su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Eso es lo que los cuatro quieren hacer, enfocar nuestra atención en Jesús. Y ese es el punto central de toda la Biblia. Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Ok, ahora que entendemos esta diferencia a propósito de este libro, vamos a ver cada uno en mayor detalle. Y vamos a comenzar con... Continuará la próxima sesión. Vamos a comenzar con Mateo la próxima semana. Pero ahora, yo sé que todo esto es muy confuso. Primera vez que lo ven, Mateo, ¿y quién es romano? ¿Y quién es griego? ¿Y Lucas era, Mateo es doctor, o Lucas es doctor, o Juan es doctor? Y no, Marco es el amigo cercano. No, por favor, tomen tiempo de bajar esto. El PowerPoint voy a subir al internet ahora mismo para que lo puedan bajar y estudiar. La grabación voy a subir probablemente mañana en la mañana, quizás, o durante el día, en el momento, para que lo puedan revisar. No hay examen, no hay prueba final. Este no es la escuela de liderazgo. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbeme. Aquí están los apuntes, lo que vimos al principio, todo está aquí. Si quieres hacer pregunta, comentario, palabra, @y-csc.cl. Y vamos a continuar la próxima semana.